También hay otro tema importante, convocatoria tanto de la selección, Real Madrid, Atlético de Madrid tiene jugadores, el Real Madrid tiene a uno. Rodri, aquí entras tú porque es tu equipo al final, entonces, ¿tú qué piensas del hecho de que vaya, creo que va Hausen y del Madrid ya está? ¿Tú qué piensas del Yo hecho creo de que que, ya. por ejemplo, que se caiga Carvajal a pesar de que no ha tenido tanta regularidad? No sé, dime sensaciones también. Bueno, a ver, yo Carvajal, desde que le vi, me acuerdo el partido, creo que sí, el partido 0-1 que perdemos contra el Getafe, que entra minuto 70 o 75. Y recién entrado le gana en carrera Diego Rico que llevaba 80 minutos corriendo. A ver, yo a Carvajal le quiero un montón, le respeto muchísimo. O sea, no es una crítica hacia él, pero evidentemente no está para la selección. Y se lo está currando mucho la selección, está ya cuidando más la faceta selección que la faceta Real Madrid. Y yo creo que según cómo acabe esta temporada, a poco, porque ¿qué laterales hay? Pedro Porro está, no sé qué, a poco que esté medianamente bien, yo creo que tiene la confianza de Luis de la Fuente, pero es que ahora no está para ir a la selección y del Madrid. Yo era muy partidario de Asencio. Me gusta mucho Asencio para cuarto central en cualquier equipo, pero bueno, Hausen es el único que veo renta. Es que tampoco puedes llevar a nadie más del Madrid. Y Hausen sí que verá que ha tenido una temporada con bastantes bajos, pero ahora la verdad es que sí que está muy bien. Y mira, laterales derechos Llorente y Pedro Porro para mí están súper por encima ahora de Carvajal. Es que Carvajal ahora mismo no está para ser titular del Madrid, pues casi tampoco para la selección. No se puede pedir mucho más al Madrid. Y Totalmente. Hausen, ¿qué tal? Porque es verdad que está teniendo una temporada, bueno, cuando fichó por el Real Madrid, todos pensábamos, yo incluido, que iba a ser un central de época y a lo mejor por problemas de adaptación o porque no ha terminado de aclimatarse bien al equipo, ha tenido meses de bastante bajón, pero aún así los últimos partidos yo he visto a Hausen bastante confiado, incluso marcando un gol el otro día, puede ser, o el último partido de liga o hace 2 jornadas de liga. Corrígeme si me equivoco, Rodri. ¿Qué tal la Sí, temporada de Hausen? de hecho al Elche, los dos goles que ha marcado ha sido al Elche. Bueno, es que no hay que olvidar que es joven también. Y en el Madrid las cosas van distintas, te cuesta más adaptarte. Yo le he notado muchas veces que parece que tiene horchata en las venas, pero que no siente, pero que tenía bajones de confianza muchas veces. Pero, o sea, también la situación del equipo evidentemente no te ayuda. Si tienes un equipo que hace aguas por todos lados y te están atacando por todos los sectores del campo, no hay tanta organización, tienes el Madrid que casi todos los partidos juega con un jugador en defensa que no es defensa, eso, quieras que no, va sumando una cosa y otra, el nivel de Hausen no era bueno, pero ahora el Madrid, para mí lo que más le ha favorecido a Hausen es que sabe a lo que juega, sabe dónde tiene que estar, recibe ayudas de compañeros. Mm, yo creo que le ha favorecido el cambio de entrenador de saber a qué tiene que jugar el equipo. Te, Y a partir de ahí ha venido la fortaleza defensiva, sí. Pregunta que te dicen por el chat, ya empezamos un poco con el pique, que si para ti, Rodri, precisamente, si ves mejor, por ejemplo, a Asencio o a Hausen antes que a Marc Pubil, que todo se ha dicho, yo me he sorprendido, pero por lo que se comenta, o lo que ha dicho Luis de la Fuente, Pubil no va por el tema de que tiene molestias y no está al 100%. Claro. Pero, ¿tú lo verías mejor a Asencio o a Hausen que a Pubil? No, bueno, a día de hoy, hace un mes te decía que Asencio antes que Hausen, ahora te diría Hausen en orden, Hausen, Pubil y último Asencio. O sea, Asencio yo le llevaría como último recurso, me gusta más Pubil que Asencio. Per- Perfecto. Y ya entro también, ahora entramos un poquito en clave atlética. Va Marcos Llorente, va Alex Baena, se cae Robin Lenormand. Bueno, en fin, yo creo que un poquito lo esperable. Sí, ¿Qué pensáis un poquito de que están Llorente y está Baena? Están los dos. Raúl, que has cerrado David. tú, medio cerrado tú antes, o has sido el penúltimo. ¿Qué piensas de la convocatoria? Pues a ver, aquí evidentemente pues, en el medio del campo falta un gran nombre, que todavía está por ver si va a ser finalmente pieza clave y elemental en el próximo Mundial, el próximo verano para Luis de la Fuente, que es Pablo Barrios. Faltará ver si va finalmente convocado o no. Por nivel futbolístico, ahí me parece que sí debería ir convocado. Hay que cuidarle, hay que mantenerle entre algodones. Ya se comentaba, bueno, no lo hemos comentado aquí en ningún directo todavía.
la clave de Pablo Barrios es que quiere el Cholo Simeone, quiere el cuerpo técnico, quieren los médicos del Atlético de Madrid que llegue a la final de Copa sí o sí, no forzar con él, será sobresaturado de minutos en la temporada y esfuerzos físicos. En cuanto a los que sí van convocados, no me sorprende. Alex Baena es una pieza clave para Luis de la Fuente, es una pieza de la selección, a pesar de que el Atlético de Madrid no está haciendo, es verdad, su mejor temporada, no está al nivel de sus mejores años en el Villarreal, su adaptación pues, ha sido renqueante y de momento todavía no ha disputado un grandísimo partido en el Atlético de Madrid, quizá la única salvación o la única excepción, el partido en la Cartuja frente al Betis de la eliminatoria de Copa del Rey. Y en cuanto a Marcos Llorente, pues hombre, el nivel de Marcos Llorente es indudable esta temporada. Me parece correcto que le convoque, no solo a nivel futbolístico, sino a nivel físico. Me parece de los futbolistas más preparados y que sobre todo a nivel mundial, en clave mundial, te puede llegar a solventar un partido simplemente porque no negocia esfuerzos, le da exactamente igual que llegue el minuto 87, 88, los últimos retales del partido, no negocia esfuerzos, no negocia ni una gota de sudor ni una gota de sangre, llega hasta el último balón, así que bastante bien. Imaginamos también que Marc Pubil, pues por las molestias, son los Sí. dos que me faltan, pero sabíamos que Marcos Llorente y Alex Baena iban a ir convocados. A ver, yo sinceramente creo que en clave Atlético de Madrid al final se acaba. El que sí que me genera más dudas es Robin Lenormand, pero si Pablo Barrios vuelve al nivel de que ha estado antes, yo creo que se va a colar 100%. O al menos tendría que colarse porque las cosas como son, está siendo el mejor jugador, cuando ha estado sano ha sido el mejor jugador de la temporada del Atlético de Madrid. Y luego pues tienes a Marcos Llorente, que es un tío que te sirve para un rato, para un descusivo, te puede jugar en arriba, te puede jugar en como lateral, te puede jugar como centrocampista, como extremo, como delantero, como si de central incluso. Entonces, digamos que hay bastantes cositas de Marcos Llorente que puede hacerlo muy pero que muy bien. Entonces, a partir de aquí, el tema de Alex Baena yo creo que va porque es un fijo para de la Fuente, 100%. Y ya está. ¿Qué pasa, don Luigi? ¿Qué pasa, Adri? ¿Qué pasa, Pau? Que me dice que ¿Qué suelte a Adri pasa? del chat. Tenemos a Adri ha entrado en modo derby, es lo que sabemos de él, se ha metido en una cueva hasta que no sepamos el resultado del partido, no va a el jeque de Atleti Media no se va a mostrar, se No ha sé. cogido en la gorra, se ha metido dentro de la gorra y no va a salir de ahí. Exactamente. Y ya está. Y bueno, Xavi, cuéntame que estás un poquito, también un poco callado, entonces, ¿tú qué piensas de la convocatoria en clave Atlético de Madrid? Pues en clave Atlético de Madrid, poco más que comentar que no hayáis dicho ya. Para mí, los que van del Atleti se lo merecen. Obviamente, las grandes ausencias son tanto Pubil como Pablo Barrios. Pero si de verdad ha sido porque hay molestias, me alegro de que se queden también para darle descanso también a Pubil, que se lo merece. Está siendo uno de los mejores centrales de la Liga y Europa. Uno de los que a los que menos regatean. Y poco más. Yo ya como convocatoria general, sí es verdad que me ha sorprendido tanto la convocatoria de 4 porteros como la de Mosquera. Total, totalmente. Tú, Carlitos, y antes, y cuando ya acabe Carlitos, os lanzo una pregunta para los cuatro y para la gente del chat también, lógicamente. ¿Tú qué piensas de la convocatoria en clave Atleti? Y luego ya una pregunta un poquito más general. Bueno, me sorprende un poco lo de Lenormand, honestamente, porque independientemente de cómo esté de nivel, Laporte no está mejor que Lenormand, aunque juegue. Y una cosa que ha defendido de la Fuente a lo largo de todo el proceso, que es el grupo, defendiendo muchas veces el hecho de llevar a jugadores por estatus y no por estado de forma, se lo ha cargado con Rubén Lenormand. Parecía un pretoriano de los suyos y lo ha dejado tirado en el momento donde seguramente tenía que mostrarle más apoyo. Y justo en el momento donde Lenormand está jugando más. Sí, es un poco. Independientemente de su nivel. Pero si tú confías en una serie de jugadores por su rol en el equipo, por lo que generan dentro y fuera del campo, y defiendes eso, justo no le dejes ahora. Luigi, justo no le dejes ahora. Entonces, eso me chirría en base a lo que dice el seleccionador o ha dicho en muchas ruedas de prensa, que como sabemos, no suele dar muchos titulares. Muchos titulares a la prensa no da Luis de la Fuente.
pero me ha sorprendido. Si os fijáis, y lo demás en clave Atleti, ya está. Si os fijáis, hay 27 jugadores. Al Mundial van 26. Hay uno más porque ha decidido llevar a 4 porteros. ¿Hay margen para las sorpresas? Pues sí, como lo hubo con Pedrito en 2010, cuando entró para el Mundial, o el propio Víctor Valdés. Pero si os fijáis, aquí va a haber muy pocas cosas. Va a haber muy pocas cosas. Luis de la Fuente, tonto no es. Está viendo la progresión de Pubil. Está viendo la suficiencia con la que juega. Lo conoce de las categorías inferiores. Lo llevó a los Juegos Olímpicos. Para mí la defensa es esa, quitando a Mosquera y metiendo o a Pubil o a Lenormand. Y luego quitando a Carlos Soler y metiendo a Pablo Barrios. Y los únicos dos que bailan de los convocados en la delantera son Barrenechea y Víctor Muñoz. Es que Vale, la convocatoria para el Mundial ya está hecha. pues hablando de convocatoria para el Mundial y muy rápido, esto yo creo que nos atañe a todos porque todos me imagino que queremos que gane España, a no ser de que de repente alguien que no, pero antes de meternos de leches con el derby, os voy a preguntar a cada uno y lo único que os pido es que me digáis qué 3 porteros os llevaríais. Empiezo yo si queréis y en mi caso sería, basándome en criterio de clase MV, no me estoy basando en criterio de lo que podría hacer Luis de la Fuente, sino según mi criterio, para mí mis 3 porteros serían David Raya, Alex Remiro, Joan García, por el nivel que están mostrando. Entonces, Raúl, los 3 porteros y así vamos saltando. No cambio. Raya, Remiro, García. ¿Xavi? Yo tampoco cambio. ¿Carlitos? Eh, los tres que han venido siempre. Unai, Raya y Remiro, para no romper el grupo. Joan García, 10 años para él, la portería después del Mundial. ¿Rodri? Yo soy soldado de Unai Simón, soy también soldado de Ramiro, pero Unai Simón, Raya y Joan García. Perfecto. Pues cerrado tema convocatoria, cerrado tema selección.